Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Empezamos, corazón. Dice, abundancia, Aries. Vale, pero con esta carta tengo que ir con cuidado, porque es una carta la cual muestra a un personaje que está como Dios lo trajo al mundo, ¿vale? Pero si tú te das cuenta, de su mano sale como una esfera de fuego, mi querido Aries, y dice abundancia. Entonces, como este personaje está como Dios lo trajo al mundo, nos están diciendo, cariño, es como que si tú hubieras vuelto a nacer otra vez. Mayormente esto se representa también con el bautismo, para la mayoría de nosotros que creemos en Dios, cariño. Pero también me están diciendo de tu cambio, de tu renovación, de que está pasando algo maravilloso en tu vida o va a pasar algo maravilloso en tu vida en la cual simplemente la felicidad y la abundancia va a llegar hacia ustedes, mi querido Aries. Me dan a entender como que Dios empieza a derramar su bendición sobre ustedes, porque está viendo un cambio espiritual, está viendo un crecimiento espiritual. Es como que hay algo fuera de este mundo que te está abriendo la puerta, cariño, de lo más allá, de la parte espiritual, de la intuición, de la magia o la cercanía con Dios también, Aries. Dime tú, mi querido Aries, si a lo mejor de repente últimamente estás viendo un cambio en ti. Ya no te tomas las cosas tan a pecho, valoras más tu tiempo. A lo mejor me dice Richard, hasta me emociono cuando veo cantar un pájaro. O de repente cuando veo, yo que sé, un video, algo relacionado con la familia, mensaje de Dios, una música romántica. Es como que estuvieras encontrando la inocencia a tu niño o a tu niña interior, mi querido Aries. Y este cambio es bueno, corazón. Es bueno, porque es como que te rodea la magia, pero magia del bueno, cariño. Es como que prácticamente, como que empieza a crecer un don, un poder. Tienes que estar atento y atenta, cariño. Y esto, sinceramente, yo no lo sentía en los signos en el signo Aries. Yo no lo sentía, cariño. Pero aquí me dicen que Aries ahora es otra persona. Iluminado, iluminada, cariño. Esto es bueno, Aries. Me gustaría enseñarte la carta otra vez, pero YouTube a veces me puede poner sanciones, porque es una mujer muy bella como Dios lo trajo al mundo. También puede ser un hombre. Quiere decir que en ustedes, cariño, no hay malicia. Es esto. En ustedes no hay maldad, mi querido Aries. Somos nosotros los seres humanos. En esta foto yo simplemente veo una persona libre, libre de ataduras, libre prácticamente de estar pensando en las cosas negativas. Pero si yo lo muestro, puedo tener problemas, cariño. Muy bien, vamos a ver. Signos, cariño. El número 6, búscalo, ¿vale? En internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, inclusive mensajes de la Biblia. Vamos a ver signos. Signos, mi querido Aries. Signos, signos, signos. Me sale tu signo. Cuando en una lectura sale tu signo, la suerte te acompaña, el despertar está lo que es en tu vida. Y la carta del mago, cariño, representa prácticamente un poder oculto que tú tienes. A lo mejor, yo que sé, cariño, tienes ese poder de sanación. A lo mejor vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva, cariño. Hay un poder que despierta. Aries, Escorpio, Capricornio. Cierras con un Géminis. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver iniciales. Es un bonito cambio. Es un bonito cambio porque vas a ver las cosas con otros ojos, cariño. La letra A
la letra I, la letra D, la letra B y la letra T, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Mira esta cartita. ¿Alguna vez, mi querido Aries, te ha pasado que tú me dices, Richard, me cuesta entender a las personas? Me cuesta inclusive creer que a lo mejor en este mundo puede haber tanta maldad. Y esto, mi querido Aries, alguno de ustedes le ha llevado quizás a que estés aislado de los demás, porque sientes como que no vibras bien con esa persona, Aries. Siento, mi querido Aries, también, quizás tú por defender tus ideales, por defender lo que es correcto, lo que es justo, Aries, siento que a lo mejor de repente muchas personas se alejan de ustedes. Pero no te sientas mal, Aries. No te sientas mal. Esas personas que se alejan, Aries, tienen que estar fuera de tu mundo. ¿Por qué? Porque no son personas buenas. Recuerda que tú estás evolucionando. Recuerda, mi querido Aries, que quizás muchas personas no te van a entender, Aries. A lo mejor cuando tú empieces a hablar de Dios, cuando tú empieces a decir qué bonito es el universo, cuando tú de repente hay un problema y dices, vamos a buscar soluciones, cuando de repente en otra ocasión, mi querido Aries, tú te ponías muy nervioso o muy nerviosa, pero ahora no, ahora hay un cambio, se apagó la luz. Aries, no sé si esto pasó en tu signo anteriormente, pero esto es una señal, cariño. Voy a ponerlo el cable, ¿vale? Un momento, corazón. Esta es una señal. Yo soy de las personas que hago caso a las señales, sinceramente, ¿vale? A las señales de la naturaleza, ya lo puse la luz. Pero siento, mi querido Aries, que como tú ahora eres otra persona, hay un cambio, hay un despertar espiritual, muchas personas te van a dar la espalda, cariño. Muchas personas te van a dar la espalda, pero que no te sepa mal, porque esas personas tienen que marcharse. Vos saca más cartitas, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Qué más me dice mi querido Aries? Tenemos lo que es la carta, es que a ti te sale magia, te sale poder, cariño. Lo voy a tapar, ¿vale? Quiero que tú te fijes en la carta del oráculo cómo sale lo que es una bola de fuego. Y aquí sale otra bola de fuego, Aries. No sé por qué siento, mi querido Aries, que tú me dices, Richard, en mi corazón ya no hay maldad. En mi corazón no hay resentimiento. En mi corazón tampoco quiero que ya exista tristeza, Aries. Tú vas a empezar, mi querido Aries, a hacer muchas cosas importantes por tu vida y también por los demás. Porque la carta del 3 de Pentáculos, cariño, es como que me dice Richard, lo único que quiero es que todo el mundo sea feliz. Lo único que quiero es que se recupere, yo que sé, la armonía en mi casa. Lo único que quiero es que mi familia se recupere en la salud, Aries. Está habiendo un cambio en ti, cariño. Estás actuando con pureza. Te estás portando como si fueras un ángel. En tu mundo no hay maldad. En tu mundo no hay avaricia, no hay codicia, cariño. Estás cambiando, Aries. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Y al costado, la carta del 9 de Pentáculos. Muchas personas, mi querido Aries, que en su momento posiblemente te hicieron sentir mal, que en su momento te culparon de sus problemas cuando tú no tenías culpa nada en esta situación. Esta persona, cariño, se da cuenta que tú eres diferente. Esta persona se da cuenta, cariño, que tú nunca querías lo peor para ellos y se acercan.
Se acercan, cariño, arrepentidos, tristes, y te van a pedir lo que es perdón, Aries. Perdón. Y esto, mi querido Aries, no es que a ti te va a llenar de ego o de orgullo. No es que a lo mejor tú estés esperando esto, como muchas personas que dicen cuando hago lo que es un super chat. Lo único que quiero es que me venga a pedir perdón y ya no lo quiero en mi vida. No, no, cariño, tú no quieres esto. Al contrario, tú me dices, Richard, me sabe bien por ellos, porque yo no quería que su corazón esté con resentimiento. Yo no quería prácticamente que exista una mala vibra entre nosotros dos. Yo quiero estar ahí para ellos. Yo quiero apoyarlos, cariño. ¿Ves que no hay maldad en tu corazón, cariño? Está habiendo un cambio. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Este grupo de personas, mi querido Aries, inclusive te va a decir, he sido una persona que no estaba razonando, no estaba en mis 5 sentidos. No sabes cómo me arrepiento de no haberte dado tu lugar. No sabes cómo me arrepiento de no haber luchado por ti, por el amor, por la familia. Y ahora lo único que quiero es tu perdón. Lo único que quiero es que tú seas feliz. Hasta esto van a desear para ti, mi querido Aries. Pero eso es por tu energía. Cuando uno está vibrando bien, cuando uno tiene autoestima, todo lo bueno llega a nosotros, hasta lo imposible, Aries. Hasta lo imposible viene a nosotros. Siento que Papá Dios te va a entregar lo que el mundo te ha quitado. Siento esto, cariño. Voy a sacar más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Y al costado la carta del 3 de Espadas. Una cartita más. Y la carta del Caballero de Copas, cariño. Muy bien. Yo lo que siento, mi querido Aries, corazón, siento que muchos de ustedes, posiblemente semanas anteriores, por muchos motivos, tú te ponías como una coraza, como una armadura, Aries. Te estabas cuidando. ¿Por qué? Porque te habían hecho mucho daño. Mucho daño te habían hecho, Aries, porque tú habías confiado mucho en ellos, porque tú habías entregado todo por ellos, Aries. Pero aquí tenemos la carta del 3 de espadas, una decepción, una traición. Pero tenemos esta carta, cariño, en la cual es como que, aunque tú de repente en estos momentos pienses que estás solo o que estás sola, existe una persona que observa cada movimiento, cada paso que tú das. Y esta persona es como que te admira. Esta persona es como que te valora. Inclusive para muchos de ustedes, si están solteros o solteras, cariño, no digo que esta persona ya se te declare, no. Simplemente esta persona como que empieza a sentir un sentimiento por ustedes, pero es porque ve tus actos, porque se enamora de tu corazón. Sé que tú has estado lidiando con una persona que te ha hecho mucho daño, una persona que te ha traicionado, una persona que te ha hecho prácticamente perder, como se dice, el sentido de la vida. Inclusive, ya que tengo esta carta, la carta de los de bastos, inclusive tú sabes que ellos te han hecho brujería. Tú sabes, cariño, que lo han hecho. Pero sin embargo, tu fe, tu perseverancia, tu confianza al Todopoderoso, cariño, te está liberando. Como yo dije lo que es en un comentario a una persona, el fuego no se puede pagar con fuego. Entonces, si una persona te hace daño, tú no puedes también decir, pues ahora también lo voy a hacer daño, porque al final eso se vuelve como un círculo vicioso, cariño. Y terminan mal. Terminan mal. Es como que tú hubieras dicho, todo lo dejo en manos de Dios. Que sea lo que Dios quiera, Richard. Si el karma tiene que llegar a ellos, pues que llegue el karma, pero no porque yo lo pida.
que sea lo que Dios quiera. Y siento que, cariño, existe una persona, sea hombre o sea mujer, que ha visto tu proceso, ha visto prácticamente que tú te has caído y te has vuelto a levantar. Y esa persona, cariño, se enamora más de ustedes. Más y más y más. Y posiblemente, mi querido Aries, puede ser que en algún momento han intentado separarte también de esta persona. A lo mejor esta persona, Aries, inclusive se ha sentido como decepcionado por ustedes. Pero no porque tú querías hacerlo esto, sino porque te tendieron la trampa, cariño. Pero ahora esta persona se da cuenta de tu cambio, cariño. Vamos a continuar. Vamos a sacar más cartas. Se cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Hay una persona, mi querido Aries, que simplemente no se resignaba a que lo vuestro ya no funcione. Hay una persona que se había como obsesionado con ustedes, Aries. Una persona. Esta persona que se obsesionó por ustedes ha hecho todo lo que está en sus manos, inclusive, cariño, como dice, de vender su alma al innombrable, Aries. Pero esta persona, cariño, es como que ahora se da cuenta. Es como que ahora en este momento dice, ¿por qué he actuado de esta manera? A lo mejor de repente pensaba que de esta manera, mi querido Aries, te iba a recuperar, poniéndote obstáculos, metiéndote en problemas, haciendo que tú discutas con tu familia, con tu pareja. Puede ser que de esta manera pensaba que te iba a recuperar, pero no, Aries. Ahora se da cuenta que lo único que quiere es recuperar tu perdón. Pero esto es un proceso, cariño. Esto es un proceso. Yo siento que oro y miel para tu vida, Aries. Oro y miel para tu vida. Siento que hay algo maravilloso que está por llegar para ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, la carta del 4 de copas, la carta del 8 de copas y al costado la carta del 5 de espadas. Hay una persona que en su momento, posiblemente, cariño, se sentía como inalcanzable o en su momento, corazón, simplemente te hacía sentir mal. Ahora se desespera por ustedes. Se desespera. Esta persona, cariño, no sabe cómo reconquistarte. Esta persona no sabe de repente cómo tenerte otra vez en su vida, cariño, porque esta es una carta de desesperación también. Y aquí te observa, cariño. Te observa, Aries. Te observa por las redes sociales. A lo mejor de repente tú lo sueñas. A lo mejor tú coincides con esta persona. Pero tú en este momento vas a estar muy fuerte. Tú en estos momentos, cariño, no quieres que nada detenga tu evolución, tu crecimiento. Y no es porque tú seas orgulloso, orgullosa, no. Simplemente me dice Richard, quiero vivir en paz. Y esto le desespera a ellos o a ellas, mi querido Aries. Muy bien. Qué bonita lectura, cariño. Qué bonita lectura porque, como dicen, amor con amor se paga. Tú has empezado a hacer las cosas bien y por eso que te llegan esos regalos divinos, esos regalos del cielo, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, corazón. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, mi querido Aries. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado y al costado la carta del 3 de espadas con la carta del caballero de espadas. Todavía hay un grupo de ustedes que se está recuperando de una traición. Todavía hay un grupo de ustedes. Todavía es como que tienes ese recuerdo, esa imagen que te ha causado mucho daño. Pero, sin embargo, tenemos la carta del caballero de espadas, cariño. Y el caballero de espadas te dice, ¿qué sacas tú estando prácticamente de cabeza? ¿Qué sacas tú pensando o recordando ese mal momento? ¿Por qué no te das cuenta que tú eres especial? ¿Por qué no te das cuenta que tú eres perfección?
¿Por qué no te das cuenta, cariño, que tú eres la persona más maravillosa del mundo? Porque si tú sigues con ese resentimiento o tú sigues con ese mal recuerdo, lo único que estás logrando es que ellos se sientan ganadores y ganadoras, mi querido Aries. Entonces esta carta te dice, ahora es cuando tú tienes que recuperarte. Ahora es cuando tú tienes que resurgir como el ave fénix. Demuestra, mi querido Aries, de qué palo tú estás hecho. Demuestra que en estos momentos tú tienes el poder y que nada ni nadie podrá contigo. Demuestra, cariño, que el Espíritu Santo está con ustedes, mi querido Aries. Vos acá más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Sé que posiblemente toda esta situación, uno de los factores que te afecta más es la parte económica, Aries. En base a esa decepción, en base a esa traición o ese problema, mi querido Aries, tú has tenido muchas pérdidas económicas o sigues teniendo muchas pérdidas económicas, Aries. Pero sin embargo, cariño, esta carta te está diciendo constantemente, ahora tu mundo va a cambiar. Ahora tu suerte va a ser diferente. Ahora es cuando tú tienes que empezar a buscar nuevas alternativas de ingreso. ¿Qué puedo hacer para poder tener más ingresos? Entonces, esa energía que tú estás invirtiendo en recordar lo que te ha hecho esa persona o simplemente en recordar que no ha funcionado algo en tu proyecto, en tu sueño, esa energía inviértelo para que te recicles, para que hagas un proyecto nuevo, para que tengas un ingreso, mi querido Aries. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr, pero tienes que empezar, cariño, a recuperarte. Tienes que empezar a ayudarte, Aries. Entonces, no gastes energía en ese mal momento, mi corazoncito. Me encanta tu lectura, cariño. Me encanta, porque mira, aquí la carta del 8 de oros está esperando que lo hagas el alcance, cariño. Entonces, está esperando que tú actúes para que toda la bendición en la parte económica llegue a tu vida. Muévete, cariño. Envía currículos o proyéctate. ¿Qué es lo que tú de repente podrías hacer, cariño? Un negocio, ¿por qué no? O te asocias con alguien, Aries. ¿Qué es lo que tú podrías hacer para que encuentres la felicidad? Porque en estos momentos es como que los ángeles, como que Dios y el universo te dice, Aries, pide. Tienes que pedir con fe, tienes que pedir con humildad. Arrodíllate y di, Papá Dios, ángeles, arcángeles, por favor ayúdame. Y te van a escuchar, cariño. ¿No te das cuenta que estás evolucionando? ¿No te das cuenta, cariño, que estás más cerca, Papá Dios? Y Papá Dios protege a sus hijos, cariño. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de copas, cariño. Hay una frase que dice, para un roto hay un descosido, cariño. Inclusive vas a conocer una persona que se puede decir que es tu alma gemela, una persona que quizás va a ver mucha similitud con lo que tú has vivido, Aries. Y veo que con esta persona te vas a entender. Esta persona te va a comprender. ¿Por qué? Porque sabe el dolor que tú has sentido. Y tú también vas a saber el dolor que esta persona ha sentido. Nos están hablando de almas gemelas, Aries. Y ese encuentro con esa persona que también ha vivido lo que tú en este momento estás viviendo, va a llevar a que tú progreses económicamente, emocionalmente, a que tú crezcas como persona. Entonces, corazón, abre los brazos, porque tú rescatas a alguien y una persona te rescata a ti, cariño. Así funcionan las energías, corazón. Vamos a ver, cariño, me encanta, especialmente esa frase
que me sale del corazón que te dice: tú rescatas a alguien y alguien te rescata a ti. Cariño, cadena de favores. Es increíble tu lectura, cariño. Me encanta, me encanta. Muy pocas veces yo siento una conexión, una evolución con ustedes. Pero desde hace unas semanas estoy sintiendo esto, cariño. Y esto es bueno, porque aunque tú de repente tengas momentos malos, vas a encontrar un mensaje, una frase, para que tú digas: tengo que seguir adelante, la vida es bella, tengo que continuar. Y esto pasa mucho con Géminis. Esto pasa mucho con Virgo también. ¿Voy a tomar mi agüita? Pasa mucho, cariño, y ahora está pasando con ustedes. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Dice: Reina de fuego, confiada, calurosa, inteligente, graciosa, despliega tus alas y emprende el vuelo. Qué precioso. No te subestimes, afirma tu independencia y tu creatividad. Vale. ¿Qué es lo que te dice el ángel, cariño? ¿Tú no te das cuenta que eres un ser divino? ¿Tú no te das cuenta que en ti hay fuerza, en ti hay poder? ¿Tú no te das cuenta que tú eres precioso y preciosa? Nunca te sientas menos que nadie. Nunca, cariño, porque tú has nacido para ser líder. Tú has nacido para triunfar. Eso te está diciendo, corazón. Entonces, arriba los ánimos. Quiero que en este momento tú digas: yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy poderoso y poderosa. Yo soy su consentido de Dios, cariño. No hay nada de malo que digas esto. Dios es mi pastor, corazón. Siento que está habiendo un cambio en ustedes, cariño. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Dice: la carta del as de bastos. Muchos de vosotros, muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente estás lidiando con una persona que actualmente es como que no te mira. Hay un resentimiento, contacto cero. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, una persona con la cual vosotros han estudiado juntos o han trabajado juntos también. Una persona que puede ser de piel blanca, cabello rubio, natural o pintado, corto, alguno de ellos, o largo. Pero tienen algún tipo de piercing, un piercing por la nariz o por algún lado del cuerpo tiene un piercing. No te digo arete, porque si no me dice Richard, todo el mundo usa aretes. Yo no. Pues ya está. Sea hombre o sea mujer, cariño. A pesar que no te habla, te piensa, ¿vale? Y te recuerda. La carta del 3 de copas. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. Estas personas pueden ser de piel blanca, rubia, morena, da igual. Pero la persona que tiene el cabello rubio o el cabello claro tiene tatuajes, ¿vale? A pesar que me dice elemento agua, puede ser especialmente también un cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido Aries, posiblemente también puede ser que estás lo que es en un triángulo amoroso, pero bueno, yo no te juzgo. Poco a poco vas a encontrar la razón. Poco a poco vas a encontrar tu camino, mi querido Aries. Recuerda que muchos de ustedes están evolucionando. La carta del 8 de oros. Hay un grupo de ustedes que está esperando lo que es una respuesta o de repente lo que es una confirmación o una llamada de una persona, cariño, que está relacionado con el trabajo. Dentro de 8 días o 28 días vas a recibir esa comunicación o esa respuesta. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, cariño. Paciencia que llega lo que estás esperando. La carta del rey de bastos. Hay un grupo de ustedes
que posiblemente hay una persona que te busca la conversación. Esta persona, había mucha tensión entre ustedes, pero sin embargo baja la guardia. Esta persona puede ser de rasgos mulatos o de repente está muy bronceado o bronceada, cabello corto, tatuajes, y también tiene lo que es ojos claros, cariño. A lo mejor vosotros viven en un lugar donde el terreno es un poco árido. Puede ser una isla, como también puede ser una costa donde no llueve mucho. El clima, sinceramente, es agradable, no hace tanto frío como en Barcelona ahora, cariño, pero esta persona posiblemente puede ser que tú lo estás soñando y se pone en contacto con ustedes, mi querido Aries. Bendiciones, corazón. Te recomiendo que hagas caso de las señales. La transformación está a punto de llegar a tu vida. El cambio está a punto de llegar a tu vida. Y muy pronto, poco a poco, vas a reconocer entre el bien y el mal. Bendiciones. Hasta la vista, Aries. Gracias por tu apoyo.